Primera de Pedro. Dos. Primera de Pedro, capítulo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y marcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más precisa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo en fin vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis encarcelados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta carta escrita por Pedro, aquel que negó a Cristo en 3 ocasiones y después tuvo una conversión grandísima, de alguien ligeramente cobarde y sumamente impulsivo a alguien racional y más estable. Uno de los apóstoles que negó a Cristo por miedo a ser encarcelado escribió esta carta. Por miedo a ser, antes tenía miedo, negó a Cristo porque tenía miedo a ser capturado,
tenía miedo a ser enjuiciado como Cristo. Y después se volvió un apóstol que en la historia está registrado por predicar que Cristo resucitó. Fue encarcelado por predicar a Cristo. Y que después de tener miedo, fue un hombre que hay registros en la historia que murió por predicar a Cristo. No sé si se han cuestionado esta parte de la historia, que es bien interesante. En aquel entonces el Imperio Romano tenía una manera de enjuiciar, poniendo en una cruz a las personas que eran enjuiciadas. Esos eran los juicios romanos. Pedro se sintió indigno de morir, igual que Cristo, y en la historia nos dice que pidió que su cruz fuera volteada, porque no se sentía merecedor de morir igual que Cristo. Pero ¿qué llevó a Pedro a esa situación de ser enjuiciado de esa manera? Predicar a Cristo. Cartas como esta lo llevó a esa situación. Recordemos el contexto histórico. En toda la época del Nuevo Testamento, todo lo que ustedes leen en el Nuevo Testamento, después de la resurrección de Cristo, hombres que habían huido, como Pedro huyó cobardemente después de cobrarle lealtad. Pedro terminó huyendo cuando encarcelaron a Cristo. Personas que no creían en su resurrección, como Santiago, lo vimos, fue el libro pasado que estudiamos, y personas que le cazaban, como Pablo, Saulo de Tarso. De repente, en algún momento de la historia, no en la Biblia, si tú no sigues sin creer esto, busca la historia. En algún momento de la historia, estas personas que le negaban, que le perseguían o que no creían, de repente están predicando. Una frase que me gusta mucho sobre teólogos que se meten en la parte histórica es: nadie muere por algo que saben que es mentira. Nadie muere por algo que saben que es mentira. Estas personas que iban en contra de esto, repito, no creían, rechazaban, no creían como Santiago, que cazaban esta verdad como Pablo, o que iban en contra de esto como Pedro. De repente, en algún punto de la historia, empezaron a predicar esto que antes negaban. ¿A qué se debe esto? Fuera de lo bíblico, si tú todavía no crees, fuera de lo bíblico, en la historia, ¿qué hombres hacen esto? Capaces de morir por algo que no creen. ¿O quién muere por algo que sabe que es mentira? ¿Quién muere por algo? Los 12 apóstoles murieron hasta el final porque confirmaron que vieron a Cristo resucitado. En ese punto de la historia, esto provocó la ira de los judíos, porque los judíos detestan hasta la fecha, en lo que se cree que es la tumba de Cristo. Cada que pasan por ahí y cada que pasan por algo que simboliza la existencia de Cristo, pasan y escupen. En lo que se cree que es la tumba de Cristo, cada que un judío pasa, escupe la entrada de la tumba vacía. A los judíos les repudiaba esto en aquel entonces y hasta la fecha. Y a los romanos, para que no se crearan guerras civiles, arrestaban a quienes predicaban a Cristo. Y a los que no eran creyentes, a los gentiles, chocaban con los creyentes verdaderos por amargados, por no seguir la fiesta, por ser tan correctitos. O sea, el cristiano era perseguido por todos lados y era rechazado por todos, por cualquier situación. Las personas a las que se está dirigiendo Pedro en este momento, en esta carta, que son provincias, al principio de la carta lo dice, son provincias de lo que es la actual Turquía, no están sufriendo por una casa, o por prisiones, o por persecuciones agresivas como en otros pueblos, si pasaba. Lo que sí estaban sufriendo era un rechazo extremo. Estaban sufriendo por difamaciones, por discriminación, por presión cultural, que así era como se iniciaban las persecuciones. O sea, estaban en la antesala de empezar con persecuciones, con encarcelamiento, con muerte, por predicar a Cristo, en ese momento de la historia. En ese momento, ser seguidor de Cristo significaba peligro a nivel social. Todo el Nuevo Testamento. Seguir a Cristo, decir la palabra a Cristo, predicar a Cristo, era peligro. Peligro. Repito, contra los judíos era una ofensa y te perseguían. Con los romanos, por confesar que Cristo es el Señor, era sinónimo de problema, porque el emperador, el César, no podías decir eso. No podías decir eso. Solo podías decir eso con el emperador, con el César. Si lo decías con Cristo, te casaban. En medio de todo este contexto, Pedro hace una carta en lo que su propósito es, y es una cruda realidad, que así es y así debe de ser el camino del creyente. A ti y a mí nos cuesta entender eso porque vivimos en una generación que quiere evitar el dolor cuando es inevitable, que busca comodidad inmediata cuando no siempre va a ser así, y una generación que medimos las bendiciones sobre cosas visibles, medimos las bendiciones
las bendiciones sobre cosas que vemos. Y una generación que no entiende en su cabecita, por los que dicen creer en Dios, que por qué tenemos que sufrir. ¿Por qué tenemos que sufrir? Pero el Evangelio enseña algo totalmente distinto ante los problemas. Dios no siempre te saca del proceso del dolor. Muchas veces te forma dentro del dolor. Muchas veces Dios se maneja así. En situaciones así, ¿qué es lo primero que nos preguntamos? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué Dios me tiene en esta situación? Son las primeras cosas que nos preguntamos. Y esa no es la verdadera pregunta. La pregunta correcta es y debe de ser: ¿qué está produciendo Dios en mí a través de este problema? ¿Qué quiere Dios que aprenda tras este problema? ¿Qué lección me quiere dar Dios tras esta situación? El apóstol Pedro escribe, repito, a creyentes rechazados, perseguidos socialmente y viviendo como extranjeros en una tierra que era de ellos. No estaban cómodos, estaban bajo presión, estaban siendo perseguidos socialmente. Y Pedro no les da falsas esperanzas diciéndoles: todo va a mejorar. ¿Qué les dice? Pedro es realista. Pedro les dice: aprende a vivir correctamente a pesar de eso. Pedro les enseña que las pruebas tienen un propósito. Pedro dice algo muy fuerte: tu fe está siendo probada como el oro en el fuego. Entonces, cuando estás en medio de problemas, la prueba no es para romperte, es para refinarte, es para fortalecerte, es para mejorarte, lo que nos enseña Pedro. Todas las personas a las que son dirigidas las cartas del Nuevo Testamento pasaban por persecución, por cárcel o hostilidad social. Todos ellos pasaron por pruebas reales y su fe fue confirmada. Esas pruebas les acercaron más a Dios y les hizo más dependientes a Él, que es lo correcto. Como siempre se los he dicho, a nosotros hoy la tenemos mucho más fácil, mucho más fácil. Y aún así no logramos cumplir esas expectativas espirituales. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actúas tú, creyente, cuando las cosas se ponen mal en tu vida? ¿Cómo actúas cuando las cosas se ponen mal? Bueno, la conclusión de este primer capítulo de Pedro es que ante esas situaciones, número 1, reubica tu mente, formatea tu mente. ¿A qué me refiero? Deja de pensar esa actitud victimista de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y piensa qué quiere Dios que aprenda de esto. Número 2, evalúa tu fe. ¿Tu fe es dependiente de las situaciones de la vida? Mal. ¿Tu fe es estable a pesar de lo bueno y lo malo, a pesar de las subidas y las bajadas? ¿Tu fe es estable? Más bien. Si hoy tú dices que crees, pero vives igual que la gente que no, tu fe se cae ante cada problema que te pasa y no hay una transformación en tu persona, entonces no has entendido nada de lo que se te enseña domingo tras domingo. No has entendido nada. La vida cristiana no es cómoda, no es ni fácil y tampoco, hermanos, tampoco es apariencia. Tampoco es apariencia. La vida cristiana es procurar una santidad diaria que muchas veces ni lo logramos, ni mantenerse firme ante los procesos negativos, mantenerse firme ante los problemas. ¿Cuántos fallan ante el primer problema? ¿Cuántos ante el primer problemita cuestionan su fe? Que esto yo lo veo muy seguido. Cuestionan la existencia de Dios porque ¿por qué permite Dios esto? ¿Cuántos cobardemente ante problemitas tan insignificantes como problemas reales como estos, perseguirte por tu vida, perseguir a tu familia y quitarte tus pertenencias por predicar a Cristo? Estos son problemas reales. Y muchas veces nosotros por problemitas menores nos cuestionamos la existencia de Dios. Y vamos a Isaías para concluir con este devocional. El verdadero creyente sabe pasar por encima de sus problemas con toda la dificultad que eso conlleva. Y nos lo dice Isaías 41:10. Concluyo este devocional con Isaías 41:10. Repito, el verdadero creyente sabe pasar por encima de esos problemas con toda la dificultad que eso conlleva. Nos dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Un verdadero creyente lleva esto en todo momento. Lleva esta idea en cualquier situación. Créeme que sí. Tienes una buena relación con Dios. Si realmente tienes fe, los problemas son más digeribles. Por muy grande que sean, los problemas se pasan más rápido. Y tienes paz incluso en medio de los problemas. Pues la realidad es que a muchos de ustedes la verdad es que todavía ni siquiera les ha interesado. Pero ante el primer problemita son los primeros que van a buscar a Dios. Y esperemos que Dios ante esas situaciones les conteste. Gracias.